alumnos de tercer grado. Buenos días. Bien, hoy continuando con el desarrollo de las culturas pre-inca, vamos a estudiar otra nueva cultura, la cultura nazca. Bueno, la cultura nazca tiene influencia de la cultura chavín y de la cultura paracas. Ya la cultura chavín ya la hemos estudiado en clases pasadas. La chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, recuerden, y la paracas que está en el departamento de Inca. La cultura nazca está ubicada en el departamento de Ica, entre los valles de Pisco y Acarí, a orillas del río Grande. Como toda cultura, tienen un descubridor, y este fue Federico Maxule, en el año de 1901. En la cultura nazca, los nazquenses tenían un idioma que era el puquina. Estaban organizados socialmente, su sociedad era militar, eran militaristas. En la clase social había gente de la aristocracia, es decir, gente que estaba encima de la gente del pueblo, que tenía plata, como la cultura paracas que hemos visto, inclusive hemos visto en la cultura paracas las momias, es decir, los fardos funerarios, que había la diferencia con la gente de la aristocracia con la del pueblo. Igual también sucede con la cultura nazca. Como toda cultura, siempre hay gente que tiene plata y la gente del pueblo que no tiene plata. Y por supuesto que ellos netamente eran guerreros. Su organización económica. Económicamente, como las culturas pre-incas, estaban basadas en la agricultura. También desarrollaron el comercio, había un intercambio comercial que traían productos de la selva. Realizaron obras hidráulicas, como la base era la agricultura, hicieron obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas se situaron en un hábitat muy árido. La zona de Ica es una zona árida, es decir, es mucho sol, las tierras son secas, así que hicieron ellos acueductos subterráneos. Por ejemplo, tenemos la de Arcona, todavía existen esos acueductos, Copara, Taruga y otros más. En las manifestaciones culturales me refiero a la cerámica, es decir, sus huacos. Los huacos de los nazcas eran extraordinarios, tanto en su forma y colores. Ellos su cerámica fue polícroma, llegaron a usar varios colores, es decir, de 11 a 16 colores. Esta cultura, la cerámica, se parece a la cerámica chimú. Es globular, o sea, tiene forma de un globo, tienen una asa, es decir, porque esto lo usaban para llevar agua, transportar el agua, y tenían una asa donde se agarraban y unos picos por donde se transportaba el agua, y por ahí se echaba el agua en esos picos. Tuvieron horror al vacío. ¿Qué significa? Ellos cuando pintaban sus huacos no permitían que quede algo vacío donde ellos pintaban. Todo estaban hechos con sus formas. Como ya les dije, usaron de 11 a 16 colores. Lo que sí no usaron en la cerámica los nazcas, no usaron el azul ni el verde. En astronomía, eso sí, destacaron
No sé si han escuchado ustedes las líneas de Nazca. Bueno, las líneas de Nazca están ubicadas en las pampas de Soco, entre Palpa y Nazca. Entre esos dos sitios se encuentran las líneas de Nazca. Estas líneas fueron descubiertas por Toribio Mejía en 1927. Y Mejía, justamente Mejía, porque estaba el dilema para qué se usaron las líneas de Nazca. Y hay muchas teorías. Por ejemplo, el descubridor de estas líneas, Mejía, dijo que estas líneas se tratarían de caminos ceremoniales. Otra teoría, por ejemplo, de la de Paul Kosok, también. Paul Kosok, él sostenía que puede ser, sería un zodiaco andino. Según también la teoría de Soledad Reis Newman, que fue la última estudiosa de la línea de Nazca y estudió muchos años y murió estudiando estas líneas, y ella sostuvo que sería un calendario agrícola. Estas líneas se observan más en la forma aérea, es decir, ustedes van y hay avionetas, pagan una cantidad de dólares y desde la parte alta se observan nítidamente las líneas y los dibujos de estas líneas. Por ejemplo, hay dibujos del picaflor, de un mono, varias figuras hay de la araña, inclusive hay de una especie de extraterrestre. Según Daniker, sería un campo de aterrizaje de seres extraterrestres que emplearon ellos para trazar estas líneas. Según Daniker, dice que se usaron instrumentos de medida como el cordel. O sea, un cordel lo extendían de extremo a extremo, por eso es que la línea de Nazca son líneas exactas. Es algo importante, tantos años que han pasado y la línea de Nazca no se borra. No se borran porque dice que debido al clima caluroso que hay, y forma como una especie de colchón con el aire caliente y no permite que las líneas se borren. En la arquitectura, es decir, usaron el adobe rectangular. Hay centros urbanos donde ahí todavía se observa, por ejemplo, Cahuachi y Tinguiña. Aquí se encuentran esta cultura, se ubica esta cultura. En Chincha, por ejemplo, está Santiaguillo, Ocucaje y otros pueblos más. Los nazcas se caracterizaron por ser netamente guerreros valientes. ¿Cómo se conocen que estos han sido guerreros valientes? Por lo que han dejado, ellos han dejado la cerámica y también por sus textiles. En la tumba de los guerreros, por ejemplo, han encontrado cabezas de trofeo, es decir, en la guerra, el guerrero, cuanto más personas mataban, les cortaban las cabezas y ellos venían colgando las cabezas en la cintura y también en el cuello. A mayor cantidad de cabezas, mayor sería la valentía del guerrero. Estos se han encontrado, por supuesto, en las tumbas de estos guerreros con estos trofeos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar la página 196 y 197. Para la próxima clase
Empezamos ya con las tareas. Hoy solamente las 196 y 197 es para que lean el texto, se ilustren, y en base a este texto la próxima clase vamos a desarrollar las tareas. Ya saben, alumnos, hay que estudiar, hay que leer para que cuando hagan las tareas hagan comprensión de estas lecturas. Bien, entonces hasta la próxima clase.